de algo que nos han pedido y vamos a ver cómo nos va. Quiero que busques, quiero que respires, quiero que te relajes. Y quiero que vayas a esta dimensión, a este lugar y a este tiempo en el que se habla de la Atlántida. La Atlántida para muchos es un lugar físico, para muchos es un lugar espiritual y para muchos es una fábula de nuestra vida. Vamos a ver qué se nos muestra energéticamente. Y quiero primero que observes cómo ves el lugar, el espacio y que me digas cómo se siente la energía. Veo muchos momentos de este espacio. En la actualidad percibo como una plataforma submarina que, o sea, que tiene como estructuras que dan indicio de que hubo algo que no era, que no es una estructura natural del mar, sino que es algo creado, pero ya está muy destruido a esta altura. Es como que para identificar hay que entrar como al suelo, como a las bases. Pero si me voy como en el tiempo, atrás, percibo, percibo una forma de isla, pero es una isla que tiene un valle en el centro de la isla. Y ese valle, que tiene una depresión, es el punto en donde se encuentra esta ciudad en esta época. Percibo una tierra llena de vegetación, mucho bosque. Percibo una geografía diferente porque percibo una unión entre lo que sería África y Europa. En medio de esa unión, como si fuera a una distancia de 70, 80 kilómetros, porque la isla se observa desde el terreno. Está esta isla donde está la Atlántida, en el océano Atlántico, y después se ve como muy poco después de la isla ya comienza otro territorio y hace toda una, como si fuera una J, el territorio, y se va hacia el norte. Hay como una forma de trazado geográfico muy distinto para todo el planeta en este momento. Ok, quiero que observes, vamos pasando en el tiempo y vamos viendo qué fue lo que energéticamente nos muestra que sucedió para que este lugar o desapareciera o se transformara o se escondiera. ¿Qué fue lo que energéticamente nos permite ver qué sucedió? Bueno, acá hay mucha información
y hay mucha información mezclada Ujú, porque hay muchos mitos que se superponen con lo que pasó. ujú, Entonces, cuando llego a la información de lo que realmente sucedió, yo percibo que todos los seres que en principio los veo como seres humanos con características nada más un poco diferentes a las nuestras, ujú, como cabezas un poco más pronunciadas, más grandes. El cuerpo es de un tamaño un poco más grande que el nuestro, aproximadamente unos 1,90, 2 metros, como lo que sería una persona muy alta hoy, ujú, pero no supera como el rango de lo que nosotros conocemos como estándar de humano. ujú, Entonces, hay como un movimiento telúrico. ujú, Yo percibo que comienzan a transformarse muchísimo todas las tierras, cosa que, la Tierra hace continuamente, ujú, solo que en este momento fue un momento abrupto para este lugar, porque un maremoto, em hace que este lugar quede absolutamente bajo agua. ujú, Hay mucha gente que se salva de esa catástrofe, por así decirlo, que es un movimiento natural y que fíjate que en la civilización y en la época en la que está este espacio, ellos eran muy conscientes de que ese movimiento sucedía y ellos sabían que eso iba a suceder. Se movieron con antelación. Yo percibo distribución a diferentes territorios. Muchos suben como por este terreno que es como si fuera una jota que va hacia la zona de México y Estados Unidos, pero es como todo un terreno continuo. No hay toda esta forma de Centroamérica que son islas y que está como ese gran ujú, golfo y esa parte que entra, sino que hay toda una unión de territorio y América del Sur también está diferente. Es como si fuera que esa forma que dobla después se estiró y se fue como hacia abajo y se transformó en lo que conocemos como América del Sur. En este movimiento ellos ya podían sentir porque ellos sabían según la forma en la que el sol se posicionaba, la forma en la que el agua se movía, tenían como otros parámetros de medición más energéticos y muchos se movieron y muchos por terquedad se quedaron porque no querían dejar el espacio y ahí fue cuando gran parte de esa población se perdió, ¿no? ujú. Ok, yo me llama la atención el nombre Atlántida y me hace, no sé por qué, conectar con el nombre de Antártida. Observa Atlántida y Antártida. ¿Qué, qué es lo que encierra cada nombre? Y observa ese territorio, más allá del muro, vamos a entrar por otro lado a la Antártida, y observa si hay similitudes o no entre lo que viste con la Atlántida y logras ver en la Antártida. Bueno, primero que a los dos los veo con esa coloración azul celeste Ujú, y se percibe como hay un cordón umbilical energético que va por debajo del agua y que de alguna manera lleva la forma esencial de lo que fue ese territorio a esta Antártida que hoy hay. ujú, Se ve que hay una conexión muy fuerte energética y sí se percibe su similitud en cantidad de agua, porque era un lugar que a pesar de que la Antártida tiene hielo, esta agua está congelada, la, la, mm, la
la Atlántida, me confunden los nombres, la Atlántida tenía como la misma forma, la misma estructura en aguas, porque es un lugar muy acuático con muy pocas partes de tierra y a pesar de ser una isla que estaba unida, es como que la misma isla tiene muchas penínsulas. Entonces la forma esa está muy similar y cuando veo el territorio de la Antártida en cómo es como muy parecido, son como anillos, son como muchas penínsulas que son islas unidas por pequeños cordones y tiene como una estructura de territorio muy similar, nada más que está oculta bajo ese hielo. A ver, la Antártida es vamos a decir, el continente más alto. O sea, si tú vas y lo observas desde esta parte, por ejemplo, de Argentina, desde esta parte, pues son muros muy, muy altos de hielo, como si contuvieran toda esta parte. Entonces, al ser un territorio más alto, llama la atención que es algo donde todos los países actualmente están de acuerdo en no infringir el espacio que corresponde a ese territorio. Entonces podrán estar en guerra, podrán sacarse los ojos, pero lo que nunca ellos mancillan es su acuerdo de la Antártida. Entonces, al ser un territorio mucho más alto, aparente, y nosotros estar como más sumidos acá, observa cómo es esta parte submarina, aparentemente de nosotros, cómo se llega a conectar con ese territorio Antártida o no hay conexión en nuestros mares o en nuestras profundidades con ese lugar. Si hay conexión continua, hace de cuenta que este lugar, si puedo describir como algo que nos relaciona a nosotros, es como una placenta. Ujú. Es como una forma también de alimentación energética de los territorios. Ujú. Yo percibo que en este lugar hay muchísimo movimiento de todo tipo de seres y que hay mucho movimiento también de aparte abajo de toda esta capa de hielo. Ujú. Y eso un poco es lo que se mantiene oculto, ¿no? Ujú. Porque en esta parte hay criaturas y hay formas que son especies como nosotros, pero que tienen una capacidad de poder vivir en esos espacios congelados. Ujú. Percibo como unas pieles un poco más azuladas, pero con estructuras humanas. Son como otra forma, otra raza dentro de la especie humana. Ok, una raza, así como, o sea, es mala la comparación, pero como hay diferentes tipos, por ejemplo, de gatitos o diferentes tipos de perritos, que Claro. todos pertenecen a una especie, pero hay diferentes razas. Es así como lo observas. ¿Qué diferencia tienen esos seres, por ejemplo, con nosotros? Ya sé que puede ser la constitución física, pero sobre todo hablo de las capacidades mentales y biológicas de esos seres. Bueno, primero hay algo que es muy diferente y que resalta, que es su sistema linfático, Ujú. porque ellos para sobrevivir en el hielo no pueden tener tantas aguas en el cuerpo como nosotros. Ujú. Entonces, en vez de aguas, tienen como lípidos. Okay.
y esas emociones no se manifiestan como las nuestras. Tienen un sistema emocional como mucho más aletargado. Si la persona vivió la emoción hace 2 horas, recién se manifiesta 2 horas, o sea, se manifiesta con una diferencia de 2 horas y no se vive como la magnitud que en el momento que sucedió. Es algo como que se disuelve en el cuerpo, la forma de emoción. Y en esa característica veo que son seres como muy tranquilos. Tienen una piel que es mucho más gruesa, más dura, un poco más gruesa que nosotros, más parecido como a una foca. Y en esa fisionomía, los órganos y todo lo demás son muy, muy similares a nosotros, solo que tienen como una manera de vínculo muy, muy distinta. La sociedad de esta raza es como mucho más pasiva. em, Se mueven con otro tipo de ritmo, hay más lentitud y es una forma de tranquilidad y de mucha telepatía, pero sí hay como una comunicación que pretende ser como verbal, que es como unos sonidos que no tienen la forma de palabras, pero que sí significan determinadas cosas en cómo se ubican en la boca. Son como unos sonidos guturales y nasales. La diferencia entre los atlantes y los antártidos desde las épocas que tú puedes ver son muchas, o sea, son similares, son distintos. ¿Cómo los ves? Y sobre todo en esa forma de comunicación, porque se dice que los atlantes también eran grandes telépatas, su comunicación era telepática. Observa cómo es y cómo fue y cómo será. Sí, en cuanto a su forma, es como una estructura muy similar, solo que los atlantes están como al estar como en un clima diferente, hace que un poco su fisionomía se modifique en base al clima. Pero no hay tantas formas disímiles, son como estructuralmente y en la forma, si uno se encuentra con uno de estos seres, no podría distinguir de uno y del otro porque tienen hasta una coloración de piel muy similar. Vamos a observar el momento que dices que ese maremoto se presentó, pero quiero que lo observes desde afuera. Quiero que salgas de ese espacio y que lo veas como una película desde afuera. ¿Qué sucede en este sistema conocido como continentes en la Tierra? ¿Sucede eso? ¿En qué momento se levantan o parecen levantarse estas paredes de la Atlántida? Quiero que me expliques el proceso de estas situaciones que fueron pasando en la Tierra, aparentemente, no lo sé, ya me lo dirás tú, naturales del reajuste y acomodo energético de la Tierra, donde estos maremotos parece movieron estos territorios que decías tú como la Jota, y que se corrió México, y que se corrió Sudamérica, y que se corrió Europa, y que se corrió, y qué pasó con esta parte de la Antártida. Sucedió todo al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo quiero decir, se fueron dando en esa misma época. ¿Cómo es que tú lo percibes? ¿Vamos atrás en el tiempo o vamos en el tiempo a movernos en el momento en que todo esto va empezando a suceder?
y vamos a ver qué nos muestra. Bueno, primero como una época conocida, percibo en el ambiente como esa época, la era de hielo, como la era glaciar. Ujú, Y, y estando desde como suspendida, sintiendo toda la energía que se maneja a nivel global en ese momento, coincide mucho con la energía de hoy. Es mm, como una energía expectante, pero con miedo. Es como una energía de incertidumbre y de ansiedad, ujú, como que nuestro sistema energético sabe que hay cambios grandes, pero que no manifiesta en el movimiento físico y esto produce una aceleración, una ansiedad en el cuerpo. ujú, Eso como forma de sentir el evento, pero en los movimientos yo percibo cómo esta forma de raza humana, eh, como te decía que tenía esa conexión como un cordón umbilical, es como si pasaran en un portal muchos de esos a través de este maremoto, porque este punto, cuando genera ese maremoto, la marea, y comienza a descender de la superficie, se transforman ciertos portales de la Tierra ujú, y comienzan a comunicarse otros territorios que no se comunicaban anteriormente. Cuando percibo esto, sí percibo la Antártida como que si hay un gran portal entre la Antártida y este punto, la Antártida y otros espacios como Egipto, como unos lugares de Siberia, como unos espacios en China y ujú, como otros espacios en la parte de América del Sur, como en la zona de eh, Uruguay, Buenos Aires, esa parte. Otra parte que va conectado como si fuera a Panamá. Y es como si todos estos corredores energéticos submarinos fueron como en ese momento, hace de cuenta que la Antártida se transforma como en el arca de Noé ujú, y va trasladando lo mejor de su territorio a este punto como para la conservación. ujú, Incluso hoy esos movimientos siguen existiendo, por eso veía todos estos portales activos. ujú, En ese momento, estos portales y estos corredores energéticos se iban moviendo como con los territorios que se iban modificando en la superficie. Son como, sí, como cordones flexibles debajo del agua. Lo que conocemos un poco como estos, como si fuera estos remolinos que se generan en el agua y que chupan, y mucha relación de lo que sucede en el Triángulo de las Bermudas, que muchas cosas fueron succionadas por un punto, tienen que ver con estos portales. Ujú, En esta actividad hay como mucha información que el mismo humano y la tierra va clasificando para conservar como en una biblioteca. ujú, Estos humanos que están en la Antártida
de alguna forma son humanos que fueron viajando desde otros territorios del terráqueo Ujú. y terminaron como bibliotecarios. Y es como una forma de ir guardando especies porque se sabe que en algún momento el territorio volverá a una modificación grande. Y así como esa información entró ahí, va a volver a salir en algún momento cuando sea necesario restablecer la especie. El humano tiene una forma de conservarse a partir de ese lugar. Aquí hay una situación que me llama la atención. Hay leyendas o pláticas esotéricas antiguas que dicen que la Tierra cada determinado tiempo se restablece en elementos, o sea, aire, fuego, tierra, o sea, agua. Entonces parece que esa época glacial del agua es la que aparentemente acaba de suceder en este momento en el que estamos entre la Atlántida y la Antártida. Sí. Observa y me dices, hay emociones con similitud ahorita energéticamente con el momento que estamos pasando. Y ahorita estamos viendo, por ejemplo, cómo Islandia está modificando toda su estructura por los volcanes y cómo todas estas situaciones internas están haciendo que emerjan aparentemente islas por volcanes submarinos que han estado haciendo erupción. Observa si es una situación similar a la que se vivió en este momento y en esta memoria quizá de la Tierra, ¿qué papel desempeñan los aparentemente territorios escondidos como es la Atlántida y estos territorios inexplorados como es la Antártida? Observa qué relación pueden tener o no con esta situación de hoy. Mira que la Atlántida en ese Ujú, momento era ese punto bibliotecario de información. El humano no estaba tan extendido como población en esa ujú, época, pero sí había grandes grupos por diferentes espacios, solo que con otro tipo de comunicaciones, Ujú. como te decía, muchísimo más telepáticas. Ujú. Así es que, por ejemplo, civilizaciones que estaban como en esta zona de lo que conocemos hoy como América, pero que era diferente, podían comunicarse a la Ujú. lejanía con uno que estaba en lo que conocemos hoy como China y la Ujú. comunicación llegaba. En esta forma en la que el humano está viviendo hoy y que se siente muy parecido, se está viviendo una condición similar, solo que con carencias comunicativas. Ujú. Y eso hace que sea más probable que se mueran más cuerpos, pero no así las esencias, porque yo percibo que hay una forma en la que está todo organizado para que los shocks no se den de la forma que se dio en ese momento. Ujú. Es como si las leyendas imprimen la forma de shock que vivió Ujú. la Atlántida. Y en realidad eso se restauró y se reacomodó,
pero en base a la experiencia que vivió el humano de esa época y entendiendo que la Tierra es algo que se modifica, como decís, cada cierto tiempo en los elementales, en todos los elementos, se ven que en este momento van a emerger dos elementos más. Ok. Y en esos movimientos es necesario que comience a unirse el fuego con el agua, por eso esos volcanes submarinos, que comiencen a unirse cosas, o sea, elementos de formas que no se unían. Como por ejemplo. Como por ejemplo el fuego con el aire y la tierra hacen una conjunción que en determinados grados de cada elemento Ujú. generan como una cosa, es que no sé cómo describir porque es un elemento diferente, es como si fuera una tierra líquida, Mm, es como un elemento que produce otro tipo de alquimias. ujú. Es como un barro, pero tiene otra estructura porque es como una cosa caliente Como el y mercurio que se mueve, ¿o no? claro, algo así macizo, pero oscuro. Es Ujú, como, sí, es como un elemento, bueno, como no es conocido, es como parecido a eso. ujú, Y en el caso de esa forma en que se junta, y acá hay un elemento que está constituido ya por una complejidad anatómica que es la sal del agua ujú, marítima, con todos esos minerales, con la forma del agua y con la forma del fuego, generan unos elementos que son como unos metales, pero que son mucho más duros que las aleaciones y las formas que nosotros podríamos lograr hoy con la alquimia de los minerales que conocemos. ujú, Genera otro tipo de mineral y este mineral, a pesar de ser muy duro en forma de densidad para el cuerpo, es un mineral muy liviano, como que un mineral que desintoxica el cuerpo. Es como un mineral que hace que todo flote. ujú, Entonces, son como características que se van presentando también en nuestros cuerpos ujú. y que la Tierra, al cambiar eso, si uno no está dispuesto a tener la flexibilidad de que estos elementos nuevos aparezcan en el cuerpo, es muy fácil de que el cuerpo colapse. Ujú. De la misma forma, la Tierra va haciendo que sus apariciones sean paulatinas para que su propio cuerpo no, No no colapsa. colapse. Y en esos movimientos, lo que va pasando acá es que la Antártida tiene un rol muy importante en ir mandando por estos corredores energéticos la información que se guardó al momento en que se va ocupando volver a la memoria de lo que la Tierra y el humano guardó en ese lugar. Ujú. Entonces, ese proceso aparente que estamos viviendo ahora en este cambio, vamos a hacer de densidad de la misma Tierra y en este cambio químico biológico de la Tierra, lo vivieron aparentemente, por lo que explicas, los atlantes cuando se dio el cambio en su época. Y entonces, esta información es lo que está corriendo hoy día en ese momento corrió de la Atlántida a la Antártida y ahora corre de la Antártida Anta. hacia el mundo para que nosotros también vayamos modificando nuestra química y nuestra biología con el cambio que va presentando
este mismo gran ser vivo que es la Tierra, para nosotros irnos adaptando a la nueva forma en que esta Tierra vivirá o se gestará en esta nueva forma. ¿Es así? Sí, de hecho, fíjate que a medida que ese mineral y esas formas nuevas aparecen en los cuerpos, Ujú, es como si hay una comunicación interna que te hace moverte a los lugares en donde esto se mantiene como con un movimiento estable. Es como un sentido de supervivencia muy intrínseco del cuerpo. ujú, Entonces es como algo muy natural en su forma de movimiento. Lo que sí percibo y que comencé a percibir como una energía que está conviviendo ujú, son como las otras especies pretenden que el ser humano también sobreviva, porque también forma parte de su sistema de construcción energética, de alimentación y demás cuestiones. Entonces, cuando percibo como estos otros actores que conviven en otras dimensiones muy cercanas con nosotros, esta parte de la Antártida se respeta y se conserva porque no nunca se atenta contra la eliminación completa de una especie en ujú. ningún lugar del universo. Entonces son como códigos que manejan las especies y que sostienen una parte para que cualquier especie pueda sobrevivir a cualquier situación. Y eso es la Antártida. O sea, la Antártida es como, Para nosotros es eso. Y hay ok, otros lugares así como bases de información en otros planetas. ujú. Estas bases de información que hay dimensiones en la Tierra, como vimos estos corredores, y también hay otras dimensiones, ese mismo papel, pregunto porque no lo sé, desempeñaba la Atlántida en su momento al que es la Antártida hoy, y si no es así, ¿cuál fue el papel de la Atlántida en la historia humana? También, cómo fue eh, guardada toda la información que en ese momento aparentemente desaparecía. Bueno, sí, fue así, fue lo mismo como función para el territorio. Ujú, Y lo que percibo es que hace de cuenta que es como si fuera una biblioteca de la que todos eran conscientes, que habían formas que se conservaban incluso sobre como el registro de cómo fue la creación de tu propio cuerpo, dónde naciste, de quiénes naciste, qué ADN llevas, todo, todo, todo a nivel celular, cómo estás compuesto, qué cosas tenés, que es como si fuera un registro muy completo, incluso como de todas las personas y todos los cuerpos que existían en esa época. Y ahora también pasa lo mismo con la Antártida. Es como si toda nuestra estructura está registrada en una base de datos. ujú. Ah, ah, Entonces ahí hay algo que más que las personas que por ahí buscaban algo que no lograban encontrar en sí mismos y que tenían como esa necesidad o curiosidad de ir, se iban a este punto. Este punto era muy visitado, la ok. Antártida, la Atlántida. Acabas de, Ujú. dijiste algo hace rato interesante. Decías, es la Atlántida se convirtió en ese momento de esa transición o de esa fuerza que iba presentando este gran maremoto, esta gran inundación, esta gran fuerza del agua, se convirtió en el arca de Noé.
es como donde guardaban todas la información de todas las especies para la conservación de las mismas. Observa si en todos los planos y en todas las dimensiones esto está representado así. Y si esta parte de esta historia o de esta fábula que nos cuentan se refería a esta parte que quizá no hemos podido llegar a comprender a cabalidad los habitantes en este momento de este lugar físico de la Tierra. Bueno, cuando me dijiste eso, yo me fui muy, muy hacia atrás. Estoy como en un espacio en el que veo muchas partes del universo Ujú, y esos puntos que son como las arcas que sí existen y sí tiene referencia con esta fábula, ujú, son como núcleos que, que no se tocan por nada y son como una red ujú, de, como una red como si fuera neuronal mm, a nivel universal. ujú, Hace de cuenta que por ahí pasa toda la información y de ahí esta red neuronal saca como por unos pelos, como por unos nervios mucho más delgados, la información para que todo el resto de los habitantes, de los seres y de todas las construcciones que tiene el universo vaya tomando esa información energética. Sí, son como centros energéticos de acumulación informativa, como de datos. Esos datos, ¿cómo se resguardan o cómo están ahí y cómo algunos pueden acceder a eso o se va soltando la información como, por ejemplo, nuestras, ¿cómo se llaman? Nuestras glándulas van soltando poco a poco información. ¿Cómo es que tú lo ves, este sistema, esta red neuronal que ves donde está guardada toda esta información? Sí, funciona igual que nuestro cuerpo. Es como que si vos y yo ahora en este momento nos paramos cerca de una de esas terminales, estimulamos que por ahí salga la información que estamos buscando. Ujú. Ok. Entonces nos paramos así y le hacemos como una comunicación telepática y ese Ujú, músculo que es como, vamos a decir, como el movimiento muscular de un esófago, de un intestino, así como un movimiento, va escupiendo como esa información energética. ¿a quién pertenece todo este sistema neuronal? Observa quién es el poseedor o el cuidador de toda esa información que nos conecta con esa fuente. No hay un poseedor único. Es como si me voy, me voy, me voy y Ujú, todos, absolutamente todas las especies, estamos como con información en uno de estos núcleos. Es ujú, como el centro de una neurona es de los humanos. El ujú. centro de la neurona que está allá de aquel lado es de los pleyadianos. El centro de la neurona que está en el otro lado es de los reptilianos. Y todos a su vez están interconectados. Entonces, todos somos, al final de cuentas, Una cosa sola. una sola cosa, un solo universo. Entonces, por eso, esta parte más allá del vacío de que todos somos uno, de este entendimiento, es que en realidad todos podemos acceder a la información de todos y utilizar la información de todos para lograr la transformación, la evolución y la conciencia individual. Y entonces cuando logras esa conciencia individual, se vuelve colectiva, porque todas las conciencias al estar conectadas van activando cierta parte de su propia historia. ¿Es así? Sí, exactamente. Observa esta situación de esta forma de acceder
a la información, ¿por qué esta información es tan manipulada? Y si está ahí la información, ¿por qué vamos accediendo a creencias que no corresponden a la naturaleza de la información? Observa qué hay ahí en ese sistema neuronal. ¿Qué es el invasor o no sé, el chismoso que está ahí metido? En realidad hay formas de cruces en momentos, por ejemplo, ¿cómo explico? Porque si está la neurona, por ejemplo, del reptil, vamos a ponerle ejemplo el reptil. Ujú. Si está la neurona del reptil y está la neurona del humano, y yo adopto cosas que no son compatibles en ese momento de la información que yo tomo de otra especie, Ajá. yo puedo acceder a esa información, Ujú. pero para mí esa información se transforma en un velo Ah, okey. y Ujú, hace como una forma de capa de ujú. confusión. Y hasta que yo no pueda digerir todo lo que tomé, de alguna forma, no puedo entender. Claro, por la densidad y sustancia energética de uno y otro, o sea, llega el Sí, punto de cruce y entonces ahí es donde la energía tiene que empatarse y equilibrar, y lo que no entra en esta situación se vuelve un velo, se vela la ujú, información porque no es compatible en ese momento. sí, exacto. Entonces, cuando uno se va en busca de una información y que esto veo que es continuo, todos hacemos esa búsqueda de información, todos Ujú, estamos moviéndonos, pero hay gente que hay seres que están como desesperados ujú. en esa búsqueda. Y en esa desesperación es como si fuera que se forma como una gelatina alrededor del cuerpo. Okey, entonces, en esa desesperación, esos puntos de unión de esta ansiedad va generando esta información que se distorsiona porque no hay la claridad o sea, esta desesperación, muchas veces humana, va generando esta confusión por la falta de asimilación Sí, de lo mismo que sucede con su energía, ¿es así? sí, porque es como comerse un bolo alimenticio extremadamente grande y pretender que baje de una sola vez y el esófago duele así. Es como una forma demasiado exagerada de consumir información. Ujú. Okey, entonces, en esta parte en que esta Antártida ahora guarda toda la información de todas las especies y todas las dimensiones y los diferentes tiempos, aparentemente aquí en esta parte donde nosotros vivimos, quiero que observes el tiempo, cómo va determinando la percepción de cada especie y de cada información que viene tanto de la Atlántida, como de la Antártida, como de la Tierra, como del universo, como de otros lugares, como de todo. Cómo el tiempo determina o no la percepción. Es un poco esa forma, tiene mucho que ver con el sistema digestivo energético esto, Ujú, porque eh, es como si fuera que y hay un tiempo, un ritmo y una cantidad de sí. comida. Ujú, Estamos como en un banquete, está toda esa información disponible para todos. ujú, Y depende de la velocidad con la que te pones a consumir toda esa comida, es la cantidad que puedes llegar a ingerir. ujú. Yo veo mucha gula Ah, okey. Ujú, en este momento en la forma en la que se está consumiendo en la tierra. ujú, Entonces eso hace que
el sistema se tape y Ujú, comiencen estos velos a engrosarse de una manera muy rápida. ujú, Entonces, el tiempo que necesita la persona para poder digerir todo lo que comió es como va variando dependiendo la cantidad de comida que se comió y si para o no para de consumir. ujú, Y acá percibo un montón de tipos de seres, no percibo solo humanos, ujú. con este mismo comportamiento que van algunos comiendo más y menos, y la diferencia de la percepción y de comenzar a ver es parar de comer, Ujú. dejar que la información se digiera. Y en el momento que toda esa información se comenzó a digerir, es como comenzar a asimilar los nutrientes. Fíjate, aquí dijiste una cosa muy interesante. Dijiste, hay una gula por ingerir información. Y las cárceles o las cosas que van este cuerpo humano encarcelando nuestra alma son esta forma de vivir, por ejemplo, la ira, la envidia, la lujuria, la gula, la pereza, que van deformando la misma construcción física humana, pero también es como si van aprisionando esa parte de la libertad del espíritu. Entonces, observa esta energía sutil donde en nuestro cuerpo lo vemos, por ejemplo, como frecuencia, como emoción, como sensación, como sentimiento, cómo vamos transfiriendo la información que van proporcionando los cambios químicos trascendentales de nuestro cuerpo, de nuestra energía, a través del espacio, por este tipo de como de emociones muy mundanas, muy humanas, que nos van, eh, ensombreciendo, vamos a decir algo, la propia irradiación de nuestra luz. ¿Qué puedes Ujú. ver? Bueno, lo más significativo y que se manifiesta a través de este tipo de comportamiento es la adicción. Ah, La ujú, adicción de cualquier cosa es como lo que te mantiene sosteniendo el velo. ajá, Entonces lo que percibo es como si todas estas formas, la gula, la pereza, todas las formas de sentir una limitante ujú, se van repitiendo a partir de no, porque hay como una anulación, es como que hay algo que se apaga del sistema. Es como claro, que la cantidad la proporción gigante de cosas que se están consumiendo hace que una parte cognitiva, una parte del cerebro, una parte de la reacción del ujú, cerebro se apague ujú. y comienza a ser como por inercia y por costumbre. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y eso mantiene apagado el cerebro. Claro, entonces por eso es que nosotros empezamos a limitar, la forma de comunicación con nosotros mismos, perdiendo, por ejemplo, las capacidades de la omnipresencia, la omnisciencia, la intuición, la clarividencia, la telepatía. ¿Por qué? Porque estamos encerrados. Y entonces, al vivir en estas situaciones de encierro, el tiempo va densificando más la forma de la estructura de lo que nosotros físicamente estamos reafirmando de forma inconsciente con el encierro de nuestra propia grandeza.
Sí, y acá hay algo que tengo que decirte porque me voy al punto que me voy como histórico Ujú, y como momentos de ujú, vida del humano, ujú, sea los que conocemos o los que desconocemos, ujú, la adicción más grande es al saber. ujú. Y eso es Claro, lo que mantiene esa forma de consumismo, tanto energético como físico, de conocimiento, que no claro. ocupa el cuerpo Claro, y no se lo ocupa estanca. porque ya lo tiene. Entonces, Ujú, al activar todo esto, por ejemplo, la envidia de lo que el otro dice y tú no lo puedes, no crees que no puedes acceder a ello, esa envidia te estanca. O también la misma gula del conocimiento o la misma lujuria de lo que puedes saber. O sea, es que es interesantísimo esto, cómo esto nos va metiendo automáticamente en una frecuencia, fíjate, de estancamiento, pero no de eterno presente, sino de estancamiento en el tiempo, en lo que fue y en lo que será, pero nunca estacionado en lo que soy hoy, porque lo que soy, al final de cuentas, siempre seré, ¿no? ujú. Y entonces es como esa distracción de lo que fue, hay que averiguar qué pasó, qué fue, y hay que averiguar qué viene, qué va a ser. Pero entonces, en esta forma adictiva del saber, perdemos la capacidad cognitiva del presente, del análisis de hoy. Es interesante esto. Sí, mucha O- distracción. Mucha distracción. Ok, entonces al hacer esto, nuestra energía en vez de ser amplia es como encogida. Y esto hace que nuestros giros y nuestras rotaciones energéticas, como las de la Tierra, vayan empezando a transformarse para regresar a una forma más natural que corresponde a nosotros como a este mismo sistema solar, Tierra, universo, cosmos donde vivimos. Hace de cuenta que nuestra energía es como si fuéramos hombres de gelatina. Ujú, Una cosa así y todo pegajosa, difícil de mover. ujú. Claro, y se pega a todo lo que hay, ¿no? Como la Ujú, gelatina que se va pegando donde a cualquier superficie ujú. y ahí se queda. Muy bien. Bueno, Fede, muy interesante. Vamos a regresar. Vamos a regresar a este momento presente. Regresamos a este momento presente del cual te estoy hablando. Respiras profundo, desconectas de todo y de todo y regresas donde está tu cuerpo, tu respiración en ese momento presente y te sientes muy bien. Sientes como tu energía se mueve y empieza una oscilación, velocidad, vibración, frecuencia, amplitud y giro de una forma adecuada a tu naturaleza primigenia. Vamos a regresar aquí, respiramos profundo y volvemos. Fede, ¿cómo te fue? Bien, ¿Cómo te sientes? bien. Bien, muy bien. Bueno, vamos a cortar aquí. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Seguimos trabajando, seguimos aquí. Escríbanos a nuestro correo info@iracemahipnosis.com o escríbanos también a nuestro WhatsApp, que es más 52 479 204. 49,73. Ok. Gracias a todos. Cortamos la grabación. Bye. Vamos a cortar la grabación.